Hola, muy, pero muy buenas tardes. Y ahí está nuestro querido Alejandro Sanz diciéndonos qué bello es el camino a casa cuando la casa es la literatura que abriga cada jueves. No, miento, hable bien. Un jueves por mes, la Brújula del Sur. Hoy no es un programa de cultura. Estoy retrabada para empezar. Tendríamos que si esto fuese grabado, cortaríamos y volveríamos a empezar. Como en la vida, ¿vio? Siempre es un volver a empezar. Pero como estamos en vivo, vamos a tener que solucionar esta cháchara mal arrancada. Acá Mercedes Campoamor, como siempre, acompañándome a mi diestra y a mi siniestra la calle. ¿Cómo están? Para mí es una felicidad volver un jueves por mes a esta radio y sobre todo venir a hacer un programa solamente de literatura. Si bien el programa tradicional de cultura de la Brújula del Sur tiene mucha literatura, pero siempre estamos con invitados, con columnistas que tienen que ver con otros ámbitos de la cultura en general, pero los jueves, un jueves por mes, generalmente el tercer jueves de cada mes, hacemos este especial de literatura. Les decimos que por supuesto, no es el tercer mes, no está equivocado, señor, señora, sino que como el tercer jueves no estábamos en la ciudad porque nos habíamos tomado unos días de descanso, Eduardo gentilmente, como quedaba este huequito este jueves, me lo prestó por este mes. Así que acá estamos arrancando este especial de literatura, hoy corriéndonos de la literatura argentina con la que veníamos trabajando en los últimos meses. Hoy vamos a hablar de algunos autores de la literatura alemana. La literatura alemana tiene una gran producción literaria de todo el universo de autores alemanes. Yo elegí especialmente 4 porque, como siempre decimos, estamos tratando de abrir una ventana, hacer un puente entre los oyentes y parte de la literatura de la que podemos hablar acá en apenas una hora. Lo interesante es dejarle algunos nombres, algunos textos, leer algunos fragmentos como para que puedan o recordar en el caso que ya lo hayan leído o decir, pucha, me gusta este autor y tratar de ir a buscarlo. Son textos, creo, además de ser autores muy reconocidos popularmente, son, en este caso son 4 novelas, también muy conocidas y algunas que han sido llevadas al cine, así que tal vez eso les ha dado otra popularidad. Les recuerdo primero las vías de comunicación, por supuesto, antes de olvidarme, el WhatsApp de la radio, donde nos podés dejar algún mensaje, es 221-558-2118. Nos podés escuchar si está fuera del radio que llega la señal de nuestra querida FM 94.1, altavoz clásicos de La Plata. Se puedes escuchar por internet en FM altavoz 941 clásicos.ar. Arriba a la derecha tenés el simbolito para hacer clic y escuchar el programa en vivo. Y si lo querés, además de escucharlo, querés ver, no tenés nada más que entrar en YouTube, en el canal de la radio, es altavoz FM 94.1 clásicos. Y ahí creo que estamos saliendo ahora con 3 cámaras nuevamente, Mercedes. Para mostrar tapas del libro, entonces voy a usar esta. ¿Cómo le va, Mercedes? No la salude, la nombré, pero no la salude, discúlpeme. Buenas tardes, muy bien, no, yo no me ofendo, sé que estoy acá. Hace mal, se tiene que ofender. Sí, no, evidentemente, yo no soy la que está apretando los botonitos, es Mercedes. Pero no, discúlpeme, hice mal en no saludarla. No, queremos igual. Bueno, un paquito. Bueno, vamos a lo nuestro para no perder tiempo. Hoy vamos a hablar de 4 autores alemanes. En realidad, ¿por qué el título con acento alemán que han visto en la publicidad en las redes sociales?
porque hay autores dentro de estos 4 que, si bien nacieron, sobre todo los que nacieron en el siglo XIX, nacieron bajo el reinado o el gobierno del Imperio Alemán, eligieron escribir en la lengua alemana, si bien no era la lengua que hablaban. Entonces, por eso hicimos hincapié, mejor dicho, desde la producción, en este título para el programa de hoy, que es con acento alemán. Más que literatura alemana, es literatura en lengua alemana. Así lo aprendí hace mucho tiempo en la facultad y así también trataba de enseñarlo, y así estoy tratando de transmitirlo en este programa de radio. Los vamos a nombrar en forma cronológica primero, y después la lectura y el comentario de cada uno de ellos va a ser en forma alterna. Pero hablaremos de Hermann Hesse, que nació en 1877 y falleció en 1962. Hablaremos de Franz Kafka, que nació en 1883 y murió en 1924. Murió mucho más joven que Hesse, por supuesto. Vamos a hablar de Bernhard Schlink, que nació en 1944 y que aún, por supuesto, aunque sea mayor, vive. Y por último, vamos a hablar de Patrick Süskind, que nació en 1949, que también está entre nosotros. Arrancamos con Hermann Hesse. Como ya dijimos, Hermann Hesse nació en 1877, el 2 de julio, en el Imperio Alemán, y fallece en un cantón suizo el 9 de agosto de 1962. Hace poquitos días fue un nuevo aniversario de su fallecimiento, y él elige ser ciudadano suizo, pero siempre escribe y publica en lengua alemana. Esto es lo interesante. Cambia su país de origen, por decirlo de algún modo, su nacionalidad, pero lingüísticamente prefiere escribir y ser reconocido y publicar en lengua alemana. La obra de Hermann Hesse abarca unos 40 títulos, fue un autor con una producción muy importante. A los 18 años trabajó como librero, y esto lo lleva a conocer muchos autores de distintos países. El hecho de trabajar en una librería le abrió bastante su ámbito de conocimiento, y es uno de los autores que recibe el premio Nobel por su obra literaria en general en 1946. Como dije hace un ratito, escribió más de 40 títulos, pero vamos a nombrar algunos solamente. Tal vez algunos de estos seguramente ustedes los conocen. Bajo las ruedas, publicado en 1906, Demian, en 1919, que es del libro que vamos a hablar. Yo tengo una edición muy viejita, muy gastada, con hojas muy amarillentas, muy escrito el libro, pero bueno, este es mi libro, el cual usé para estudiar. De esta novela vamos a hablar. Siddhartha en 1922 y El lobo estepario en 1927. Estamos dando solamente algunos títulos de su gran producción literaria. Hermann Hesse perteneció al existencialismo, que es una corriente que gira alrededor de la existencia humana, y tal vez por esta razón podemos ver en las novelas en general de Hermann Hesse que recorren problemas típicos del individuo, pero no de cualquier individuo, sino de aquel que generalmente es un incomprendido dentro de la sociedad en la que vive. Demian, esta gran novela, a mí me pasó con Demian, lo cuento rapidito porque sirve como experiencia lectora, no porque quiera ser autorreferencial, pero yo esta novela la leí por primera vez a los 20 años, como suelo decir, me movió la estantería, me abrió mucho la cabeza, me hizo ver un mundo totalmente desconocido para mí. Mis 20 años eran muy tontos, así que leer Demian en ese momento fue crucial en mi vida. Lo volví a leer a los 30
no me pasó absolutamente nada, fue como decir, esto me había hecho tanto ruido, pasó. Lo leí a los 40, esa cosa que no sé por qué me llevaba a volver a leer esta novela. Bueno, supongo que es porque es una gran novela y habla de cosas muy profundas que en su momento me habían tocado tanto que evidentemente quería volver a eso otra vez. A los 40 años nada, y la volví a leer a los 50 años y volví a tener la misma sensación o más profunda aún que a los 20. Me volvió a hacer ver un mundo, esta vez con esta madurez de los 50, desde otro lugar, con otra perspectiva y con otras experiencias lectoras y experiencias de vida, y para mí fue una novela a los 50 años increíblemente genial, y lo sigue siendo, por supuesto. He hecho otras lecturas desde los 50 hasta ahora, pero ya la percepción primera sigue estando ahí. Es una novela corta, tiene apenas unas 160 y pico de páginas. Es una novela que, aunque sea corta, no se puede leer de un solo envión, de una sola sentada, como dicen algunos teóricos, porque su temática es muy profunda y obliga a reflexionar sobre lo que se está leyendo. Les contamos más o menos de qué trata el argumento. Sinclair, que es el protagonista, es un puber, un preadolescente, que porque quiere pertenecer a un grupo determinado de la escuela, comete un delito. Este hecho, esta situación, la comenta como para que el grupo al que él quiere pertenecer lo acepte, pero uno de estos grupos se apodera de ese secreto y lo empieza a chantajear y le hace hacer cosas que Sinclair no quiere. Esta mala situación que Sinclair vive con mucho dolor lo lleva a conocer a Demian, que es un chico de la misma escuela, pero un poco más grande que él, unos cuantos años más grande que él, que le soluciona este problema con este chico. Y a partir de ahí se hacen muy amigos y la novela empieza a rondar en la relación de Sinclair y de Demian y todo aquello que Demian le empieza a enseñar, no solamente comunicándole conocimientos propios, sino también desde modelos de cómo comportarse, cómo enfrentar ciertas situaciones. Es decir, que Sinclair lo toma a Demian como un modelo a seguir, un ejemplo a seguir. La vida de la novela recorre los 10 años, los 10 años a partir de, creo que tiene 11 años Sinclair cuando empieza la novela y termina 10 años después. Y en estos 10 años, usted me dirá, sí, estaba viviendo la adolescencia, por supuesto, y esto hace que haya un crecimiento muy importante. Y tal vez por eso se la conozca como una novela de aprendizaje, porque está tomando la vida de un chico en determinado momento y todo el recorrido de su vida que lo lleva a crecer y a conocer y a tener experiencias totalmente distintas. Experiencias con el amor, con la amistad y con la vida misma y en su relación con su familia. Yo voy a leer dos fragmentos, uno del principio, de lo que sería la introducción. Dice: no soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca y lo soy aún, pero no busco ya en las estrellas ni en los libros, comienzo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mí. Y más abajo dice: la vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo. Esta oración es la síntesis de toda la novela. Todo el tiempo hay una necesidad del autoconocimiento. Repito, la vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, la tentativa de un camino, la huella de un sendero. Ningún hombre ha sido nunca por completo el mismo, pero todos aspiran a llegar a serlo. Oscuramente unos, más claramente otros, cada uno como puede, cada uno crece como puede, agregaría yo. Todos llevan consigo hasta el fin viscosidades y cáscaras de huevo de un mundo primordial.
Alguno no llega jamás a ser hombre y sigue siendo rana, ardilla u hormiga. Otro es hombre de medio cuerpo arriba y el resto pez. Es decir, nunca un hombre completo. Y el último fragmento que vamos a leer de Demian, una novela que yo siempre recomiendo y que me parece que uno no sale de la lectura de esta novela de la misma manera que entró. Dice: la cura me hizo daño, todo lo que después me ha sucedido me ha hecho daño, pero cuando alguna vez encuentro la llave y desciendo a mí mismo, allí donde en un oscuro espejo dormitan las imágenes del destino, me basta inclinarme sobre su negra superficie acerada para ver en él mi propia imagen, semejante ya en un todo a él, mi amigo y mi guía. Hay algunas interpretaciones que dicen que Demian realmente no existe, sino que es como esta sensación de tener un guía espiritual, un otro yo que no es tangible, pero que nos va marcando el camino. Demian, de Hermann Hesse, una novela que si no leíste, yo te sugiero, te suplico que lo hagas porque realmente vale la pena leerla. Y nos vamos al primer corte, Mercedes, si vos me dejás. Y estamos dando inicio al segundo bloque del especial de literatura de la Brújula del Sur con el tema de la comedia musical La Metamorfosis, No hay vuelta atrás, cantada por Mariano Tacagni. Un tema que yo sinceramente no conocía y me pareció interesante traerlo a cuenta de el libro de Kafka que vamos a comentar al final del programa. Ahora es el turno de otro alemán, Bernhard Schilling, autor de varias novelas, de una gran cantidad de novelas también, sobre todo novelas policiales. Hoy vamos a comentar una novela que fue llevada al cine. Ahora cuando la nombremos seguramente ustedes la van a recordar. Schilling nació el 6 de julio de 1944 en Alemania y en 1998 fue nombrado juez de la corte, él era abogado por supuesto, en un estado alemán. Comienza su carrera como escritor de novelas policiales que tienen la particularidad de tener el mismo personaje en todas ellas. Esto ya lo hemos visto, por supuesto, no es nada nuevo. Este personaje se llama Selb. Su obra, entre las más reconocidas, recuerden que solamente damos algunas, está El nudo gordiano de 1988, El lector de 1995, que es la novela que vamos a comentar, El regreso en 2006. El lector fue llevada al cine en 2008 y lamentablemente la edición que tengo yo, que es una buena editorial, no sé por qué comete este error para mí, por ahí hay muchos que les gusta, tiene fotos de la película, de los protagonistas, de los actores de la película, cosa que no me parece interesante. Esto suelen hacerlo muchas editoriales, pero bueno. Me parece que es desmerecer en un punto el contenido de la novela y pegar la novela a la película, como para darle un poco más de fama, por llamarlo de algún modo. El lector se refiere literalmente a la persona que lee en voz alta a otra, ¿no? A ese tipo de lector, no al lector que lee para sí, sino a la persona que lee en voz alta a otra, y eso tiene que ver con el argumento de la novela, por supuesto. Es una novela que fue traducida a 39 idiomas, muchísimo. El tema central es el Holocausto y cómo fueron juzgados los culpables de este Holocausto. Eso es lo interesante, sobre todo visto desde el punto de vista de un alemán. Hay un problema generacional de fondo en esta novela porque el protagonista uno de los protagonistas tiene 15 años y la otra protagonista tiene 30 y pico. En un contexto de calle, el chico que había estado enfermo se siente mal y se descompone en el medio de la calle y esta mujer
lo encuentra, lo lleva a su casa, a la casa del chico, para que los padres lo puedan cuidar. Y cuando el chico se recupera, para agradecerle, le lleva flores a la casa, y a partir de ahí se dan una serie de situaciones que lo llevan a tener una relación sentimental. En principio, la mujer le pide que vaya todas las tardes a leerle en voz alta porque ella no sabe leer. De ahí el título de la novela. ¿Y qué le lee? Esto está genial porque le lee libros de Schiller, Goethe, Tolstoy, Dickens, es decir, que lee a grandes autores de la literatura universal. Años después, pasan muchos años y el chico estudia abogacía, y una de las materias lo llevan a presenciar un juicio que se está llevando a cabo a mujeres, a 5 mujeres que son acusadas de crímenes en algunos campos de concentración, ¿no? Por crímenes de guerra nazi. Y una de estas mujeres es la mujer a la que él leía y con quien de algún modo comienza a conocer la vida, por lo menos la vida como hombre. Y esto da origen a ciertos conflictos en el chico, porque el chico conoce a esta mujer culpada de crímenes de guerra, la conoce desde otro lugar, y esto lo lleva a estar muy confundido, porque es la mujer que lo ayudó, la mujer que él en un punto amó, pero también es una criminal. Y ahí se dan una serie de situaciones. Para ilustrar un poco el argumento, voy a leer nuevamente el inicio de la novela El lector. Dice: a los 15 años tuve hepatitis, la enfermedad empezó en otoño y acabó en primavera. Cuanto más fríos y oscuros se hacían los días, más débil me encontraba. Pero con el año nuevo las cosas cambiaron. Y más abajo dice: la primera vez que salí después de la enfermedad fue para dirigirme a la Bar Fortrats. Fue allí donde el lunes de octubre, volviendo del colegio a casa, me puse a vomitar. Ya hacía días que me sentía débil, más débil que nunca en mi vida. Y más adelante, no en el final propiamente dicho, pero sí bastante cercano, dice: por entonces releí la Odisea. Como verán, este chico de 15 años es el narrador de la novela. Es decir, que también tenemos una sola mirada, una sola perspectiva, un solo punto de vista, que es el de este chico, que después se hará hombre. Por entonces releí la Odisea, que había leído por primera vez en el bachillerato, y que recordaba como la historia de un regreso. Pero no es la historia de un regreso. Los griegos, que sabían que nadie puede bañarse 2 veces en un mismo río, no creían en el regreso, por supuesto. Ulises no regresa para quedarse, sino para volver a zarpar. La Odisea es la historia de un movimiento con objetivo y sin él al mismo tiempo, provechoso e inútil. ¿Y qué otra cosa se puede decir de la historia del derecho? Me pareció un párrafo genial esta idea de regresar para volver a irse, no regresar para quedarse. Es muy interesante, es una novela que está muy bien escrita, y también es una novela, bueno, es un poco más larga que Demian, no mucho más, tiene 203 páginas, 204 páginas, y realmente es una novela muy, muy interesante para leer. Y su película, yo me acuerdo de haberla visto hace bastante, es muy buena también. Lástima, insisto, en la tapa del libro. Y ahora le toca el lugar a otro autor cuya novela también fue llevada al cine. Estamos hablando de Patrick Süskind. Yo no sé alemán, en realidad sé nada de, no sé ningún idioma, el español y a gatas, así que seguramente como yo pronuncio no se llaman estos tipos. Hesse y Kafka sí, porque bueno, y encima dije Kafka, ¿no? Porque más o menos los tengo más vistos. Nuestro amigo Patrick nació en Baviera, Alemania, el 26 de marzo de 1949, fue guionista y trabajó mucho tiempo como traductor para un diario alemán. Su obra
también, insisto, algunas de sus obras, es Contrabajo, en 1981, que es un monólogo teatral, El perfume, de 1985, Historia de un asesino, que es de la novela que vamos a hablar, también llevada al cine. Mercedes asiente, no sé si porque le gusta lo que está merendando o porque vio la película. He visto algo de la película, bastante fuerte. Sí, sí. Vos sabés que me parece que hace bastante poco que la pasaron en la tele, no me acuerdo ni en qué canal, pero yo también vi partes. El lector sí la vi completa, a mí me gustó mucho. Pero esta vi alguna parte también y sí. Bueno, de eso se trata, ¿vio? Pero estamos hablando de la novela, no vamos a hablar de la película. Y La Paloma, de 1988, y un guión también, La Muchacha de Rojo, de 2005. ¿De qué va El perfume? Historia de un asesino, ¿no? Porque uno lee El perfume y parece algo lindo, pero el subtítulo, Historia de un asesino... Es fascinante el relato, porque te transporta realmente a las imágenes que te propone, ¿no? Sí, sí, es muy bueno. Los alemanes tienen eso en general, que por ahí otros, no todos los autores de todo el mundo tienen una capacidad descriptiva que no aburre ni es tediosa, pero es precisa. Y eso ayuda mucho visualmente, ¿no? Tal vez por eso son llevadas al cine, porque son muy visuales a la hora de escribir los tipos. Los tipos, con todo el respeto que Por eso mismo también a veces la visual del cine acorta bastante lo que te presenta el libro. Claro, y bueno, sí. Lo que pasa es que vos tenés 1 hora y media para cubrir 200 páginas. No debe ser nada fácil, ¿no? Ser guionista de una novela. Supongo que algún día podríamos enganchar a algún guionista. Voy a buscar. Me gusta la idea, porque debe ser un trabajo arduo, ¿no? Resumir en 1 hora y media 200 páginas. No es fácil. Esta novela se la considera, mire usted, la novela alemana más traducida en distintas lenguas. Se tradujo en 40 lenguas distintas. Mire usted, no parece, pero bueno. ¿De qué trata esta novela que nos está atrapando acá con la compa Mercedes? Narra la vida, se me cruzó el micrófono, narra la vida de un perfumista que asesina vírgenes en Francia del siglo XVIII. Es un personaje que le llega al mundo solamente a través del olfato. Ya empezamos con cierta locura, ¿no? Y entonces esta situación lo lleva a buscar siempre o cada vez nuevos aromas, distintos aromas. Y aprende a hacer destilaciones con aceites, buscando distintos aromas. Y un día se da cuenta que con los aceites solamente no logra aromas diferentes, y entonces ahí empieza a darse cuenta que destilando de determinada manera, de determinadas partes del cuerpo de las mujeres vírgenes tienen que ser, consigue estas fragancias nuevas y diferentes. Y esto lo lleva, por supuesto, a convertirse en un asesino en serie. Bueno, contado así parece hasta risueño, pero no lo es. Vamos a leer algunos fragmentos del centro de la novela. No elegí el inicio acá, no sé por qué, vaya uno a saber. Grenouille acogió esta sencillez como una liberación. Los apacibles aromas acariciaban su olfato. Por primera vez en su vida no tenía que estar preparado para captar con cada aliento uno nuevo, inesperado y hostil, o perder uno agradable. Por primera vez podía respirar casi libremente sin verse obligado a olfatear con cautela. Decimos casi porque naturalmente nada fluía con libertad a través de su nariz. Y ya casi llegando al final, unas páginas antes del final, dice: solo cuando le preguntaron sobre sus motivos, sobre los motivos que Grenouille tenía para matar vírgenes,
No supo dar una respuesta satisfactoria. Solo repetía una y otra vez que necesitaba a las muchachas y por eso las había matado. No respondía a la pregunta por qué la necesitaba y para qué. Entonces le interrogaron en el potro de tormento, le colgaron cabeza abajo durante horas, le llenaron con 7 pintas de agua, le aprisionaron los pies con tornillos a presión, todo sin el menor resultado. Parecía insensible al dolor físico, no exhalaba ningún grito y solo repetía al ser preguntado. Las necesitaba. Cuando un tipo se obsesiona para hacer algo, se obsesiona. El perfume, historia de un asesino, de Patrick Susskind, o como Dios quiera que en Alemania bien se pronuncie. Y nos volvemos a ir allá al último corte y en el próximo bloque, Kafka, Franz. Y estamos arrancando el último bloque de este especial de literatura de la Brújula del Sur con, para mi gusto, el mejor grupo de rock alemán, por lo menos de los que yo he escuchado, Scorpion, con este bellísimo tema muy conocido, Vientos de Cambio. Elegimos a Scorpion porque queríamos sintetizar musicalmente la literatura de este país que nos ha dado tantos grandes autores y nos sigue dando tantos grandes autores. Y es el turno de Franz Kafka, que nació en el Imperio Austrohúngaro el 3 de julio de 1883 y falleció en Austria el 3 de junio de 1924. Su obra puede considerarse una de las más influyentes de la literatura universal, eso es casi seguro. Funde el fantástico con situaciones mundanas, cotidianas, que tienen mucho que ver con las relaciones con los padres. Mientras que hacía estas anotaciones para hablar de Kafka, se me cruzaron inmediatamente autores argentinos, y si bien no me quiero adelantar a los temas de próximos programas, pero hay una parte de los narradores argentinos nacidos en la década del 70 que toman esto, el fantástico, pero en las cosas cotidianas, en la rutina de una persona, y las relaciones con los padres está muy presente. Basta pensar en Samantha Schweblin o Luciano Lamberti, algunos textos de Mariana Enríquez. Escribí esto y es como me hizo acordar inmediatamente a algunos de nuestros autores de esta gran década. Antes de morir, Kafka le pide a su gran amigo Max Brod que destruya todos los manuscritos. Por suerte, Max Brod no era tan gran amigo como Kafka pensaba y no le hizo caso, no rompió nada, no quemó nada y empezó a publicar todo lo que él pudo recolectar de su amigo. Volvemos a ver algunas notas del existencialismo en la obra de Kafka. Algunos de sus títulos, La Metamorfosis, de 1915, que es la obra que vamos a comentar. Mi libro está muy destruido. El libro que yo tengo está traducido y prologado por Jorge Luis Borges, con una tapa maravillosa, de la cual Kafka estaría orgulloso, porque él pidió que nunca fuera publicada esta novela corta con una cucaracha en la tapa, cosa que hacen muchos editoriales, pero bueno, es otra cuestión. Carta al padre en 1919, en relación directa con esta novela. El proceso en 1925, una gran novela, difícil de leer, pero una gran novela. Y otra gran novela de Kafka, difícil de leer también, El castillo, de 1926. Kafka tiene una obra monumental que uno no puede dejar de leer, pero bueno, acá van algunos títulos. ¿De qué trata La Metamorfosis? Como ya dijimos, es una novela corta que narra la vida de Gregorio Samsa. Hay quienes ven en Gregorio Samsa a Franz Kafka, quien comienza la novela transformado en un gran insecto. Estoy dando el argumento lineal, por favor. Y como gran insecto o
escarabajo, cucaracha, lo que ustedes quieran ponerle, no se puede comunicar con su familia. Y por esta razón es despreciado en un punto. Se puede leer entre líneas el gran problema que tiene Samsa con la autoridad en general, pero con la autoridad de su padre en particular. Y la interpretación lineal de esta novela es que pertenece al género fantástico porque un buen día un tipo se despierta y es una cucaracha. Por eso es fantástico. Y así es leída en muchas escuelas, lamentablemente. ¿Nos podemos quedar con esa lectura? Sí, usted se puede quedar con la lectura que quiera. Pero hay otra interpretación más psicológica, por lo cual sería del género realista, que plantea cómo se siente Samsa en relación a su padre y a su familia, sobre todo a su padre, cómo es tratado en ese seno familiar, cómo es obligado a hacer cosas a través de mentiras que le dice el propio padre. Y todo esto lo podemos ver y leer en forma paralela con Carta al Padre. Carta al Padre es una carta real que Kafka le escribe a su padre, contándole cómo se siente él respecto de su manera de tratarlo. Y hay partes textuales en la Metamorfosis que están en Carta al Padre. ¿Usted quiere leerlo como fantástico? Léalo. No hay ningún problema, pero no podemos obviar Carta al Padre porque es del mismo autor y está tratando casi lo mismo. Leemos brevemente para poder terminar a tiempo y no quitarle tiempo al programa vecino. Así comienza. Al despertar Gregorio Samsa una mañana tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Se hallaba echado sobre el duro caparazón de su espalda y al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Y otro de los párrafos, acá está, este libro en cualquier momento tendría que hacer anillar, pero no tiene mucho espacio. Lo tengo en muchos en muchos fascículos. Acá está. Ahora la entrada de la hermana era para él algo terrible. Apenas dentro de la habitación y sin cuidarse siquiera de cerrar previamente las puertas, como antes, para ocultar a todos la vista del cuarto, corría derecho a la ventana y la abría violentamente cual si se hallaba a punto de asfixiarse. Y hasta cuando el frío era intenso, permanecía allí un rato respirando con fuerza. Tales carreras y estrépitos asustaban a Gregorio 2 veces al día, y Gregorio, aunque seguro de que ella le hubiera evitado con gusto estas molestias, de haberle sido posible permanecer con las ventanas cerradas en la habitación, quedaba temblando debajo del sofá todo el tiempo que duraba la visita. La figura de la hermana dentro de esta novela corta es muy importante porque de algún modo va tomando poco a poco el rol que cumplía Gregorio en su familia, en cuanto al manejo económico y al manejo y a dar ciertas no órdenes, pero ciertas sugerencias a sus padres. Es muy interesante tratar de leer esta novela corta, que es realmente muy corta, no llega a las 78 páginas, nada, porque en el libro hay otros cuentos, ¿no? Es interesante ver cómo se sentía Samsa frente a su padre, sobre todo, pero frente también a su madre, que por omisión también llevaba gran parte de la culpa, y frente a su hermana, que de algún modo, desde ser una hermana amorosa y respetuosa de su hermano mayor, lo empieza a despreciar poco a poco. Una gran novela que, si bien es corta, no es para leerla de una sola sentada, repito, porque es bastante
fragmentos que hay que reflexionarlos, pensarlos, y si uno tiene la posibilidad de leerlos junto con Carta al Padre, va a tener un panorama muchísimo más grande. Entonces, hoy estuvimos charlando de Franz Kafka con La Metamorfosis, Patrick Süskind, El perfume, historia de un asesino, de Bernard Schilling, El lector. Estas dos últimas novelas fueron llevadas al cine, como recién comentábamos con Mercedes, y Demian, de Hermann Hesse, otra de las grandes novelas. Yo traje 4, si usted me pregunta cuál empiezo a leer mañana, y empezá con La Metamorfosis, que si bien es complicada, es más llevadera. Y Demian te la dejo para el verano, porque vas a necesitar más tiempo para reflexionar y volver a leer algunos de los fragmentos. Me encanta cuando me apuro, porque por apurarme termino antes de tiempo, pero esto le va a dar aire a nuestros compañeros que siguen. Señores, nos encontraremos, si Dios quiere, el tercer jueves de octubre. Estaremos acá nuevamente con la gran compañía de Mercedes Campoamor, en los botonitos y en algunos comentarios que nos va tirando, y en esa sonrisa que a veces y las señas que me hace, que me descolocan, pero nos divertimos. Yo por lo menos me divierto mucho. Esto fue todo por hoy. Nos reencontramos el lunes, por supuesto, en el programa tradicional y clásico de La Brújula del Sur, un programa de cultura, y con la literatura nos estaremos viendo en el tercer jueves de octubre. Y ya sabés que tratamos de buscarle un final distinto a este programa, porque intentamos que sea también un programa distinto. Hoy tuvimos autores que escriben en lengua alemana, y nos corrimos un poquito de nuestra querida literatura argentina, a la que seguramente volveremos muy pronto. Trata de ser feliz, aunque se nuble como se está nublando ahora. Trata de pasarla bien, trata de que todo aquello que te pase no te perturbe demasiado, y si te perturba, acordate que tenés la posibilidad de elegir vos con quién transitar ese momento feo. Que pases una muy buena semana, unos lindos días, unas lindas semanas, y nos volvemos a encontrar.